Perfecto, Muy ningún buenas a problema. todos. Perdonar de corazón, pero estuve enfermo. Y deciros que hoy estamos aquí con mi querido hermano Alex Pamies, que es sobrino de Josep Pamies, ya lo sabéis. Y nos viene a enseñar porque él a lo que se dedica precisamente es a nivel didáctico enseñar cómo hacer limpiezas de metales pesados, etcétera, etcétera, y también a nivel individual. Así que bienvenido, Alex, y perdona de corazón, tío, la desprolijidad. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo y seguro que compartiremos un buen rato. Y no te preocupes, lo primero es lo primero. Pues dicho esto, hermano, me gustaría que, como antes, dijeras a qué te dedicas. Realmente tú haces consultas individuales, no solamente enseñas a grupos, ¿no? Exacto, correcto. Aparte de hacer una parte de las charlas que hacemos aquí los fines de semana, donde estuviste, también hago esa consulta propia, individualizada, pues a personas que casi lo deseen. Y luego, bueno, además de otras faenas que estamos en la empresa en el día a día, pues de hecho muchas fórmulas que se hacen las hago yo mismo. Bueno, hay varias gestiones propias. Aquí estamos en el día a día, en la lucha diaria. Es que por eso, hermano, yo cuando hablé contigo allí, yo pensaba que también eras rollo el que atendía, ¿sabes? Y luego me contaste que no, que tú también hacías fórmulas, etcétera, etcétera, y así, y dije yo, hostia, lo tenéis todo muy bien organizado, hermano. Para mí sois un orgullo y un privilegio también teneros de amigos, te lo digo de verdad. Un Dicho placer. esto, deciros que tiene un PowerPoint preparado, vamos a ir en base a ese PowerPoint desgranando poco a poco. Así que, hermano, cuando quieras, por favor, ahora sí. Bueno, como decíamos, el tema de los metales pesados es un tema que cada vez hay mayor interés y al final cuando hablamos de tóxicos no solo son metales pesados, sino bueno, hay una gran cantidad de tóxicos, luego veremos algunos ejemplos, sí más enfocado en metales pesados, pero al final hay disruptores endocrinos presentes en los envases de plástico, por ejemplo, contaminación de todo tipo, algunas más se pueden nombrar, otras no, pero hay, bueno, hay una gran cantidad de contaminantes en nuestro día a día. El principal problema de estos contaminantes es dos, sobre todo los que vemos en pantalla, que es uno es el efecto cóctel, que el efecto cóctel es como pequeñas dosis aparentemente o teóricamente seguras, por quien dice que son seguras, cuando se complementan con otro tóxico aparentemente seguro, ¿qué sucede? Que cuando estos dos se suman son un problema. O sea, ellos individualmente no son problemáticos, pero esos dos juntos sí que pueden causar diferentes tipos de problemas en nuestra salud. Esto por un lado. Y luego el principal problema que tienen, que ni que sean cantidades muy pequeñitas, se van acumulando. Y tú lo estás ingiriendo ese tóxico hoy, mañana, pasado mañana, porque esos tóxicos al final tienen, son lipofílicos, que se llama, que lipofílicos significa que están acumulados en nuestro tejido adiposo, en nuestra grasa, y no lo estamos orinando, sacando por la orina en nuestro día a día. Se está acumulando y ese es el principal problema que tienen estos tóxicos. Y mira, una de esas cosas que es interesante y es, precisamente tú a lo mejor tienes bastante almacenado en la grasa, lo que estás hablando de lipofílicos, ¿m? Y a lo mejor, por lo que sea, te deshaces de esa grasa, se empieza a quemar y lo que en teoría era poco acumulado, si se absorbe junto, digámoslo así, o entra al torrente sanguíneo bastante de golpe, ¿no sería perjudicial o estoy diciendo una locura? No, de hecho, incluso no solo por las sustancias tóxicas en sí, sino también incluso por cosas buenas. Eso pasa, por ejemplo, con la vitamina D, que es una vitamina que cada vez hay más deficiencias, ni que la persona esté expuesta al sol, que hay gente que cuando pierde peso sube a nivel plasmático no analítica. ¿Por qué? Porque estaba acumulada esa vitamina también en el tejido adiposo, al perder peso va a estar más presente en sangre. O sea, no es ninguna locura y de hecho esto que dices se vieron en su día casos de gente que hacía tratamientos de estética, que antes hacían tratamientos más agresivos que los que se Sí. hacen a día de hoy, que había gente que al romper ese tejido adiposo, ¿qué sucedía? Que todos esos tóxicos se iban en sangre y como su cuerpo no estuviera preparado a nivel de hígado, que luego hablaremos un poquito, había gente que incluso llegó a tener problemas graves de salud, incluso fallecer, y no era por el tratamiento estético en sí, sino por esa carga tóxica liberada en el torrente sanguíneo. ¿No ves? Vale, vale, gracias, hermano. Entonces no De nada. estaba alejado de la verdad. Esos tóxicos al final, el problema que tenemos, como hemos dicho, además de que se van acumulando y que ejercen ese efecto cóctel, que lo estamos expuestos en todo prácticamente. Las vías más típicas por el cual los estamos acumulando en nuestro organismo, por un lado donde pone tracto gastrointestinal, sería pues que estamos comiéndolo con nuestra comida, por ejemplo, en estos aspectos, o con diferentes tipos otro tipo de alimentos, por ejemplo, bebidas, otras formas que estamos haciendo. En inhalación,
es lo que tenemos en el ambiente, en el aire, pues no decir las personas que pueden fumar, que aún sería peor, por supuesto, porque ni que la persona no fume, está teniendo un tóxico a través del aire que está respirando. Pero también la vía dérmica, que esa exposición en la piel, que a veces no damos la importancia que deberíamos, es súper importante. En esta charla no vamos a hablar, con otras que hago a veces de disruptores endocrinos, se ha visto cómo está en la ropa, incluso hay diferentes tipos de compuestos que pasan en sangre y esto puede ser un problema. Yo siempre doy el ejemplo de los típicos fumadores de puros de antes que tenían las camisas todas con agujeros de los cigarros o del puro en sí. Hoy en día siguen fumando y tienen menos agujeros esa ropa, porque añaden, por ejemplo, retardantes de llamas. En esa cortina que hay ahí, por ejemplo, el retardante de llama va a hacer que si se pone fuego no queme con tanta facilidad. Pero claro, eso es lo que está añadiendo, puede estar repercutiendo en nuestra salud. Cambiaron lo que es la carne, el pescado, por mayor cantidad de vegetales en sí. ¿Qué sucedió? Que los metales pesados disminuyeron. No solo eso, luego lo que hicieron fue medir, había bajado, volvieron a introducir otra vez alimentos de origen animal. ¿Qué sucedió? Volvió a subir, o sea que no fue casualidad. Medicina forense, o sea, cuando quieren saber si una persona ha estado expuesto a ciertos tóxicos, se mira muchas veces en cabello o en las uñas. ¿Por qué? Porque en sangre se metaboliza y lo puedes acabar eliminando y excretando en sí. Lo mismo en orina o en heces, o sea, si el día anterior te has fumado un paquete entero de cigarritos, te has tomado 3 latas de atún, has estado en una ciudad capital donde hay una gran cantidad de contaminantes, pues estará más elevado. Por el cabo de una semana, si tu cuerpo, que de por sí tenemos la suerte que tenemos cuerpos perfectos, o sea, yo siempre lo digo, lo va a eliminar, no va a estar presente al cabo de una semana, por ejemplo. Y como bien dices, hay gente que fuma, lo que digo, que vive en una gran ciudad, que cualquier cosa, y que se hace una analítica de metales pesados en pelo, que es lo más fiable, y no tiene. Porque, acojonante. Eso sí, tiene lo depura. Así es, así es. En este estudio que vemos abajo, se vio, que es un estudio reciente, el 2022, como era incluso mejor. Analizaron el sudor extraído por la sauna o el sudor extraído por el ejercicio físico y era mejor el de ejercicio físico. ¿Por qué? Volvemos al principio de la charla. Los tóxicos, ¿cómo son? Lipofílicos. Cuando tú haces deporte, ¿qué estás utilizando como sustrato? Aparte de los carbohidratos, los azúcares presentes, nuestras reservas de grasa. Si estamos metabolizando esto, vamos a conseguir eliminar más fácilmente. Entonces, al final, lo que digo, a veces vamos a buscar lo más caro a veces y con 4 cosas clásicas, básicas de hábitos saludables ya es más que suficiente en estos aspectos. Bueno, en cuanto a alimentos terapéuticos, alimentos que nos van a expulsar, a facilitar esa eliminación de tóxicos en sí, ahí, como digo, tienes ventajas en tu caso, porque al final todo lo que vemos aquí son alimentos vegetales, o sea que al final es algo que suele ser súper interesante. El cilantro es una especie, bueno, es una verdura, un vegetal en estos aspectos, pero que se puede utilizar como especie, que es fantástico. Yo siempre digo, ni que tenga que ver con esto, yo creo que aquí en España tenemos un error de concepto a nivel de nutrición, porque parece que no las únicas especies que hay son la sal y la pimienta. O sea, tenemos que aprender a usar cilantro, eneldo, orégano, romero, cúrcuma, jengibre, albahaca. O sea, hay un sinfín de especies, no solo la sal y la pimienta, que nos van a aportar muchos beneficios. El cilantro, sobre todo, hay mucha investigación en mercurio y plomo. O sea, que es algo interesante tener en cuenta, porque podemos ayudar a eliminar esos tóxicos de forma fácil con el consumo de cilantro. Y si luego habláramos de suplementación fitoortomolecular, que al final, pues en consulta lo que usas, aparte de un cambio nutricional, un cambio de hábitos, también usas herramientas que te puedan servir como complemento en estos aspectos. Hay varias, por ejemplo, el Tulsi Lautunia cordata, ahora hablaremos un poco más en detalle de estas 2 plantas. Está el NAC, el N-acetilcisteína, está en la alga Croela, como hemos dicho, que siempre recomiendo con la alga Croela, eso sí, sobre todo porque la alga Croela, más que eliminar, moviliza. Entonces, siempre la típica receta de internet, alga Croela con cilantro. Da igual sea cilantro, sea cardamariano, cualquier otro detoxificante. Porque si no, lo que digo, puede estar movilizando e incluso tener hasta dolor de cabeza. La ceolita o tierra diatomeas, que son arcillas, estas no voy a hablar de ellas a continuación, porque a mí no me gustan tanto porque están más enfocadas a nivel intestinal. Otras cosas que hablaremos es más a nivel sistémico, a nivel hepático. Entonces, acaba siendo muchas veces mejor. Ayudar y apoyar esa función del hígado, o sustancias como es el ácido relipoico o el MSM, que es un compuesto azufrado, que de hecho la gente lo usa para las articulaciones y también puede ser interesante en algunos aspectos. Metilsulfonilmetano, no lo de hecho, mucha gente lo usa combinado con la condroitina y glucosamina,
que eso en farmacia se usa el famoso Condrosan, que es un producto para las articulaciones. Entonces también se usa con este metilsulfonilmetano, que es un compuesto azufrado, que además de ayudar a las articulaciones, también ayuda a detoxificar nuestro organismo. Qué bueno. En este estudio, por ejemplo, que vemos aquí en 2014, habla cómo puede ayudar a disminuir esas lesiones o esos daños causados por tóxicos por diferentes vías, no solo por la vía de detoxificación, sino porque activa en nuestro cuerpo el glutatión, lo que es la catalasa, la superóxido dismutasa, que son nuestros antioxidantes propios. O sea, hace que nuestro cuerpo se espabile en defenderse con mayor facilidad. Pero aquí en este estudio hablaban también de eso, que ayudaba a nivel incluso de pesticidas, productos farmacológicos, metales pesados y químicos en general. Me gusta mucho, sobre todo, que se consuma en infusión. Otra planta es la hierba del pescado. Esta nosotros la usamos sobre todo antes en situaciones a nivel del tubo digestivo, pero gracias a personas que son nativos de la zona de Asia, nos lo explicaron que cuando hubo la radiación de Hiroshima en estos aspectos, las personas que vivían más cerca de ella y que menos problemáticas habían tenido en su salud eran consumidores de esta planta. Entonces, nosotros no conocíamos este efecto, empecemos a investigar y sí que hemos visto que no solo ayuda a detoxificar, sino incluso puede ser interesante frente a la radiación de diferentes tipos. Ahí se usó a nivel de Hiroshima, pero gente, por ejemplo, que está muy expuesta continuamente a pantallas por el motivo que sea, como yo soy un aspecto, siempre estoy delante del ordenador y en tu caso posiblemente también una parte de ello. Gente, por ejemplo, que se hace muchas pruebas de imagen por radiografías, tags, entre otros aspectos, puede ser interesante también en eso. Nosotros la solemos sugerir en infusión, aunque en la zona, como digo, de Japón, ahí la hacen como si fuera una celga, la ponen en los caldos, en diferentes comidas, y yo así no me gusta mucho. De hecho, huele un poco como a pescado, ahí queman hierba al pescado, yo prefiero una infusión, que no se nota ese sabor ni ese olor, y puede ser una buena planta también de tomar en té. Qué bueno, hermano. Que ojalá fuera sin humanos, no malinterpretemos, pero que había un 97% de curación de ratones con leucemia y mieloma múltiple en estos aspectos con la raíz de dientes de león. En humanos, repito, no es así, ojalá fuera así, pero que la raíz la solemos usar más en estos casos y en cuanto a mejora de la función del hígado, más la hoja normalmente. En este caso, como decía, también una de mis faenas también a formular diferentes tipos de suplementos. Hay porque mucha gente nos pedía herramientas para ayudar a detoxificar en estos aspectos. Lo que hicimos fue combinar el N-acetilcisteína. El N-acetilcisteína es el conocido como NAC, que de hecho mucha gente ha tomado, posiblemente todos, de pequeñitos, que es el famoso fluimocil, que es un mucolítico para las... Me acuerdo, sí. Pues el NAC se ha visto que es un detoxificante a nivel hepático y que ayuda a eliminar diferentes tipos de compuestos. Entonces, en esta mezcla hemos añadido un poquito los diferentes compuestos en dosis terapéuticas para conseguir una máxima sinergia, lo que es el N-acetilcisteína, el metilsulfonilmetano, que hemos dicho antes. ¿Que hablamos antes? También para esto, porque tiene muy buena sinergia el metilsulfonilmetano con el ácido re-alfa-lipoico, porque el ácido alfa-lipoico trabaja lo que es dentro de la célula a nivel intracelular y el metilsulfonilmetano a nivel extracelular. Entonces, la combinación de los dos es muy interesante. La alga croela y el cilantro que hemos hablado. Hemos incorporado además el cardo mariano, no tanto por su función en la eliminación de tóxicos, sino por esa mejora del hígado y esa función hepatoprotectora para facilitar esa eliminación o elección de preferencia de esos tóxicos por donde los sacamos. Y luego hemos puesto pequeñas dosis también de glicina, selenio y B2, porque la glicina, juntamente con la N-acetilcisteína, son precursores del glutatión. El selenio, que está en las nueces de Brasil, que antes hemos hablado, estimula la enzima glutatión peroxidasa, que es la que recicla nuestro propio glutatión, como también la vitamina B2, que es la riboflavina. Entonces, es una fórmula que está muy bien, que a mí me gusta mucho acompañarla con infusiones de Tulsi, por ejemplo, y puede ser una idea para gente que diga, es que las infusiones me da pereza hacerlas, o quiero buscar una sinergia. Pues es una opción a tener en cuenta en estos aspectos. Qué bueno, hermano, qué bueno. Y esto fue cuando te conocí, lo que tú me decías, que hacías la mezcla de... Claro, tú haces como ese un prospecto y así, y luego lo sacáis adelante, claro. Sí, claro. Ya me contó tu tío que cuidado, para sacar a veces las cosas adelante. Sí, de hecho cada vez más se están poniendo muy tontos con legislaciones, por ejemplo, otro que usamos ahora de vitaminas del grupo B, por ejemplo, se usaba 25 miligramos de vitamina B6, ahora se ha bajado a 12. ¿Por qué? Pues bueno, al final, según como quieran, dicen unas cosas u otras y tienes que ir bajando dosis, se van prohibiendo ciertas cosas, entonces es un problema. Y de hecho tú vas a la farmacia
y puedes comprar el famoso hidroxil sin receta que tiene 250 miligramos. O sea, ellos pueden usar 250 y yo no puedo usar 25. Pero tú no puedes usar 25, tío. Bueno, al final es un poco... Bueno, ya sabemos cómo funciona todo y bueno, así están las cosas. Yo siempre digo, o sea, se limitan ciertas cosas naturales que hay estudios que demuestran seguridad, pero te vas a un estanco y compras tabaco sin problema o el supermercado está lleno de alcohol. O sea, al final... El alcohol puede matar a muchísimas personas con 3 botellas. Con 3 botellas Exacto. puedes matar a una persona como mínimo. Y es legal, ¿sabes? Entonces, que Así es verdad que vivimos en un mundo bastante O distópico. alimentos procesados. Yo siempre digo, pasas por el pasillo de donde hay los cereales de niño y solo con los colores ya tienes una afinidad a mirártelo. O sea, que es algo que es triste y eso está casi está promoviendo ese consumo de comida basura o como Exacto. muchas veces digo. Y como digo, no nos obsesionemos tampoco en ay, qué graves son esos tóxicos en sí que hay en el ambiente, o vamos a hincharnos a tomar cosas. Yo siempre digo, o sea, cambiar vuestros hábitos, o sea, comer bien, hacer ejercicio físico, dormir correctamente y tener un control emocional, y con eso la faena está hecha. ¿Que luego queremos hacer otras cositas? Bienvenido sea. Pero al final lo importante y relevante son nuestros hábitos, nuestro día a día, y como digo, no lo estamos valorando muchas veces como se debería y parece que hay la pastilla milagrosa y eso es un error de concepto que me encuentro, que hay mucha gente que dice vamos a cambiar la pastilla roja de farmacia por la pastilla verde natural. No es la solución. O cambias tus hábitos, o yo siempre digo, es como si esta botella tiene un agujero. Ya puedes echar agua, que vas a perderlo. O sea, cambia tus hábitos y luego empieza a hacer un abordaje si hace falta integrativo en estos aspectos. A veces es hasta peor lo que digo. Sí que si lo haces bien, no suele ser peor. Pero tienes que permitirte tener unos hábitos correctos para que tu cuerpo ya haga lo que debe hacer, ¿eh? Por lo que he dicho. Hay gente que tiene una gran cantidad de contaminantes en su día a día, malos hábitos, y no los tiene porque tenemos un cuerpo perfecto. Entonces, al final, estar tomando cosas, si nuestro cuerpo, tenemos una mala suerte, que no está funcionando bien, cambia tus hábitos y luego ya haz lo que quieras. ¿Cómo me limpio la medicación y así? Yo digo, esta base que tú nos diste con este PowerPoint, se podría decir que nos vale también un poco para esa limpieza de ese medicamento en concreto. Sí, de hecho, como hemos dicho con el Tulsi, en el estudio que hemos visto antes, le hablaba de fármacos, o sea que sí. De hecho, en el compuesto que hemos detallado al final, el NAC, a nivel hospitalario, se ha llegado a usar en gente que se ha intoxicado. Gente que se ha tomado 15 dosis en vez de una, que se va al hospital intoxicado, lo llegan a poner incluso de forma intravenosa, o sea que ya se usa en estos aspectos. Entonces, sí que serviría también para gente que está polimedicada en estos aspectos. Serviría también, por supuesto, en sí todo lo que hemos dicho. Paracelso ya decía que la diferencia entre fármaco o veneno está en la dosis. Entonces, eso es como todo. Si te tomas 10 litros de agua de golpe, te vas a empachar también. O sea, que al final todo tiene sus formas de uso.